para justamente, no sé, verificar estos datos que nos decía el señor Suárez a propósito de estas denuncias, casos de varicela en Cochabamba o sarampión. Estamos en contacto con el doctor Rubén Castillo, justamente responsable de epidemiología del Servicio Departamental de Salud CEDES Cochabamba. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto. Gracias por atendernos, de verdad, es un gusto. Y si usted nos puede un poquito dar una información actualizada, además autorizada desde salud, de lo que significan estos casos o no de sarampión y varicela en Cochabamba. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, sí hemos recibido la confirmación esta última semana de un caso más que toma para nuestro departamento. Ya con eso sumamos 8 casos confirmados de sarampión. El último se ha detectado en el municipio de Vinto, ¿no? Donde el paciente de 14 años de sexo masculino ha presentado un cuadro eruptivo, el cual ha sido notificado posteriormente, días después, al centro de salud, donde se ha hecho la sospecha diagnóstica, se envió la muestra y nos confirmaron el caso. Pero en todo ese tiempo, obviamente, ante la sospecha clínica, nosotros, antes del resultado laboratorial, ya hacemos la investigación epidemiológica con el control de foco correspondiente, hacemos un monitoreo en un radio aproximadamente de 2 kilómetros alrededor del caso, verificamos la documentación en historias clínicas, en la población misma, que posiblemente haya tenido un cuadro similar. Entonces, no hemos encontrado mayores datos, hemos encontrado sí 100% de cobertura vacunal en la población donde el paciente residía. Entonces, esas son las acciones que han hecho como Servicio Departamental de Salud y Sistema de Salud. Ahora, doctor, claro, conversábamos con el señor Ernesto Suárez, nos hablaba de muchos contagios, 32, decía él, posibles contagios, pero estos se han descartado. Hay un solo estudiante y los demás cuentan con vacuna, lo que cierra, digamos, la posibilidad a más contagios. Hay que diferenciar. Están hablando de varicela, ¿no? Yo estuve hablando de sarampión. Ajá. Varicela y sarampión son dos enfermedades completamente diferentes, ¿no? La varicela sí es una enfermedad endémica en nuestro país, en nuestro momento, todos los días varicela, por eso la aplicación de semanal tenemos un promedio entre 100, 50, a veces desde 20 hasta, como la última semana, hasta 200 casos. Esto porque estamos atribuyendo, y se atribuye generalmente por eso una enfermedad que se transmite por contacto directo. El paciente, el tiempo de incubación que puede tener esta enfermedad y curso infeccioso y transmisible es largo, de 7 hasta 21 días incluso, donde desde la aparición, antes de que aparezcan el cuadro eruptivo y hasta que se caigan las costras, todavía sigue siendo contagioso. Por eso tiene alta notificación la varicela. En cambio, el sarampión también es producido por un virus. A pesar de tener alta transmisibilidad, una persona puede contagiar a más de 18 personas. Entonces, se controla, ¿no? Porque tenemos a la vacuna que se aplica desde tempranas edades de la vida para controlar esta enfermedad. En cambio, en varicela no tenemos una vacuna para controlar. Por eso, estos cuadros se previenen también con el aislamiento, evitar que los padres también envíen a los chicos con signos y síntomas a las clases, donde tenemos población posible. Es por eso que se transmiten los casos de forma masiva, como estamos viendo últimamente. Es nuestra preocupación que padres de familia están teniendo ese comportamiento, complicando muchas veces el factor de contención para nosotros. Bien, doctor, ¿esto quiere decir entonces que en el caso de la sarampión, claro, se toman mucho más recaudos? Enseguida usted me dirá, por favor, cuál es la diferencia, la peligrosidad de la una a la otra. Y en el caso de la recomendación para el papá de repente que tiene hijo con varicela, esto se corrige dejándolo de enviar a la escuela. Claro, esa es la única forma para prevenir, para evitar el contagio. Se aísla al paciente y durante ese aislamiento obviamente hay un manejo médico, ¿no? El médico va a determinar el tratamiento medicamentoso de la enfermedad también, si se tratara de varicela. En cambio del sarampión no hay un medicamento que controle esto. Entonces la vacunación obviamente desde el año de edad es importante para controlar esto. En cuanto a la varicela, lo que estamos viendo ahora es esa transmisibilidad en las unidades educativas principalmente,
por eso, por falta de responsabilidad de los papás, de que siguen enviando con estos cuadros, con síndromes febriles, y cuando, aparte que tiene ya la erupción cutánea, todavía hemos visto que reinciden en esa situación. Entonces, es un factor que puede complicar. Tampoco estamos viendo barbijos en las unidades educativas, donde esta enfermedad también, para evitar la transmisibilidad, se debería utilizar métodos de barrera. Estamos escuchando, recibimos solicitudes de fumigación. La fumigación no tiene sentido de aplicación en este tipo de infecciones, ¿no? La fumigación se utiliza para otras cosas. La limpieza y desinfección de áreas y ambientes es lo indicado para la varicela. Bien, doctor, me voy a permitir leerle este mensaje que nos ha llegado. Dice: a mi hijo le dio varicela, comuniqué a la profesora y no pasaron ningún comunicado a los padres de familia, al colegio. Yo desconozco cuál sea el protocolo, dice esta persona. Ya van 12 días que mi hijo no va a la escuela. Es verdad, ocultan la información, no comunican nada a los papás. Es una unidad educativa fiscal, dice acá. Ahora, ¿deben comunicarlo los del colegio a los demás papás? ¿Debe comunicarse? ¿Debe manejarse solamente con aislar al estudiante? Por favor, ¿cuál es el protocolo? Bueno, el manejo de información es muy importante, ¿no? Hay desde de comunicaciones, así que no muchas veces no llega a la población estudiantil, como que también hay el otro extremo, ¿no? Los padres de familia se convierten en epidemiólogos, son médicos, son tendidos en la materia, que magnifican la información y confunden y alarman a la población también de padres de familias. Nosotros somos los indicados para dar la información en salud, pero sí los responsables, en este caso el plantel educativo, tiene que también dar una información correcta, ¿no? Coordinar con el sistema de salud que se tiene al alcance alrededor de cada colegio. Siempre hay un centro de salud que monitorea ese sentido. Y aparte que el sistema de salud, la Dirección Departamental de Educación tiene un protocolo que se aplica, ¿no? Eso es también de cumplimiento en este tipo de casos y de infecciones que se puedan transmitir. Entonces, hay normativa, hay documentación que se debe comunicar, pero también debe manejarse esta información de forma responsable, sin estigmatizar, como estamos viendo en redes sociales. Padres de familia mismos van publicando nombres de niños, diagnósticos, complicaciones, etcétera, vida personal de muchas personas, que también incide de forma negativa para el control de estas enfermedades. Ahora, respecto a esto que le preguntaba hace instantes, doctor, por favor, además importante lo que usted nos aclara, que debe ser el médico el que diga el estado, la situación también, para evitar alarmarnos de más o simplificar demasiado de repente. Tiene que ser el profesional de salud el que nos dé la pauta. Aquí me dicen el tratamiento. Pregunto yo también, doctor, en el caso de la sarampión, que se hace complicada, se hace difícil, se puede llegar hasta la muerte incluso, hay tratamiento específico. No es el mismo de la varicela porque no son mismas enfermedades, además las complicaciones no son las mismas, doctor. Y aquí me decían también, en el centro de salud nos han recetado paracetamol, dice. Seguramente eso por el caso también. Ambos virus, tienen un manejo diferente, ¿no? El virus del sarampión, no tenemos un medicamento en el mundo que controle la replicación de este virus. Por eso utilizamos la vacuna como medida preventiva para evitar la enfermedad. Y al momento estamos en control en esta fase de esta enfermedad, ¿no? Estamos vacunando también sistemáticamente a los grupos de edad, desde menores de 1 año hasta ahora, hasta los 19 años estamos vacunando todavía. En caso de la varicela, sí se tiene un tratamiento medicamentoso, que no voy a mencionar el nombre, ¿no? Esto por razones de evitar la automedicación también. Sí se debe controlar sintomáticamente los síntomas y signos que tiene la enfermedad. Sí se puede, pero es de manejo médico. Por eso hay centros de salud donde tienen que acudir, o su sistema, si tienen seguro, acudir a su seguro para recibir la atención médica correspondiente. La automedicación es un factor importante en ambas enfermedades, que puede perjudicar el curso clínico y las complicaciones, obviamente, para nosotros. Ante cualquier cuadro febril, una persona ahora en nuestro medio va a la farmacia, se consigue un cóctel de medicamentos, incluso inyectables, y se administra. Y después hay complicaciones posteriormente, por ser una enfermedad viral, ningún antibiótico va a tener efecto sobre este microorganismo, entonces va a seguir su curso.
y posteriormente pueden tener ciertas complicaciones. Por eso la evaluación médica es importante para nuestra población y para evitar este tipo de complicaciones. Qué importante, doctor, aclarar todo esto. Solo para precisar, y con esto no le molesto más, doctor, por favor. El octavo caso, entonces, en Vinto, con todas las características que nos ha explicado usted, en el caso de sarampión. En el caso de varicela, ¿cuántos casos tenemos reportados? Bueno, para esta semana epidemiológica tenemos 210 casos en todo el departamento. De esto, obviamente, el mayor porcentaje es notificado en el eje metropolitano, en la población estudiantil principalmente, desde los 4 años hasta los 14, la mayor notificación que recibimos, pero pueden presentarse también casos aislados en adultos, ¿no? Incluso en adultos mayores. Por eso la respuesta inmunológica y el manejo médico es importante en esos grupos etarios. Doctor Rubén Castillo, le agradezco mucho por esta aclaración, nos sirve mucho para que la población también tome conciencia y algunos dejemos de alarmarnos de lo que no deberíamos y también recurrir a los médicos. Gracias de verdad, doctor. Muy buenos días, gracias. Saludos. Qué importante la información.